Y le hemos colocado a la primera predicación: la hora de Jesús había llegado. La hora de Jesús había llegado. La Biblia nos enseña a nosotros, desde el Génesis hasta Apocalipsis, que la resurrección de Jesús tiene que ver con nuestra salvación y con nuestra eternidad. Establece la Biblia de manera ordenada y soberana que Dios el Padre, en su infinita misericordia y soberanía, estableció que Jesús sería el Salvador de nuestras almas y que Él padecería y daría su vida en rescate de aquellos que íbamos a creer. Isaías capítulo 53, versículo 10, les invito a que me vayan acompañando con las citas, nos habla acerca de cómo da inicio de esta profecía. Bueno, desde el Génesis nos habla, pero el profeta Isaías nos habla en el capítulo 53 acerca de cómo sería el quebranto de Jesús. Con todo esto quiso quebrantarlo. ¿De quién está hablando aquí? De Dios el Padre. Es decir, el padecimiento de Jesús aquí en la tierra estaba escrito desde la eternidad por nuestro Creador. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Es decir, 800 años antes de que Jesús viniera y naciera en esta tierra, ya se había profetizado que Él vendría y que padecería por los pecados de todos aquellos que habíamos nacido hasta ese momento. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, que dice, prosperada. Aquí nos habla de que Jesús iba a expiar el pecado. Aquí la palabra expiar significa perdonar. Es decir, Jesús sería el que en su sacrificio perdonaría nuestros pecados. Eso lo habla el profeta Isaías. Apocalipsis 13, versículo 8, nos habla entonces la Biblia de que el propósito de Cristo al venir a esta tierra sería de perdonar nuestros pecados, echarnos a lo más profundo de la mar, como dice un pasaje de la Biblia, donde sería a través del sacrificio de Jesús. Dice Apocalipsis 13, 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado ¿desde dónde? Es decir, desde la eternidad pasada, porque recordemos que Dios siempre ha existido. Dios no tiene un principio, Dios no tiene un fin, Dios siempre ha existido. Solamente nosotros, los seres humanos, somos seres finitos, tenemos un principio y un final aquí en la tierra. Pero Dios siempre ha existido, Él no tiene fin, no tiene principio. Y dice la Biblia que entonces desde la eternidad hasta la eternidad estaba establecido un plan de redención para con los seres humanos en esta tierra, y que sería a través de Jesús. Vamos a ir a unas citas más como introducción, que es importante. Hechos capítulo 2, versículo 23. Esto es muy importante que entendamos nosotros cómo se llevó a cabo el plan de redención, porque a veces cuando viene el mes de marzo, en este caso 2025, el mes de abril, el mundo cristiano en todo el globo terráqueo, la gran mayoría observa lo que es la Semana Santa y no saben qué están celebrando o qué se celebra o qué deberíamos de observar en esa semana de la pasión de Jesús. Dice Hechos 2:23, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de ¿qué? Eso se llama presciencia. Presciencia de Dios es el conocimiento anticipado de Dios de todas las cosas. Es decir, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Y en ese conocimiento anticipado, Dios, creador, sabía que Jesús vendría a este mundo y que padecería por nosotros y que Él perdonaría nuestros pecados. Dice el versículo 23, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis
por manos de inicuos. ¿Y qué, hermanos? Crucificándole. Entonces la Biblia nos habla que de manera soberana Dios había establecido de que Jesús vendría a este mundo y que padecería y que daría su vida en rescate de nosotros. Hay muchas preguntas el por qué Jesús dio su vida por nosotros. Yo anoté algunas respuestas a esas preguntas. Los que anotan, ¿por qué Jesús vino y dio su vida en rescate nuestra? Número 1, porque se consumó la obra de redención, es decir, Cristo pagó el rescate por nosotros. Número 2, porque el plan de Dios se cumplió a través de la resurrección de Jesús. Número 3, porque la resurrección de Jesús, la muerte y luego la resurrección de Jesús nos da a los que creemos vida eterna. Número 4, porque el Padre agradó el sacrificio del Hijo. Número 5, porque el pecado fue vencido en la cruz. Número 6, porque el amor de Dios se magnificó en la cruz con el sacrificio de Cristo. Y número 7, porque la bendición de Dios Padre es ofrecida por todos los seres humanos en esta tierra. Y cuando leemos todas esas respuestas, viene a nuestra mente lo que dice Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Que los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? Todas las cosas nos ayudan para bien. Es decir, desde la perspectiva de Dios, los hechos que nos ocurren en esta tierra tienen un propósito eterno y nos ayuda a Dios para que tenga un beneficio personal, un beneficio espiritual y un beneficio en la iglesia. Entonces, eso es muy importante que tengamos nosotros presentes. Ahora sí, vamos a Mateo 16:21. Mateo 16:21, leamos lo que dice la Biblia. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, esto es bien importante, Jesús tiene un tiempo con sus seguidores, los discípulos, y les dice Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y principales sacerdotes de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús sabía perfectamente cuál era la misión de su venida a este mundo. Él sabía que vendría y lo estaba comentando con sus discípulos. Ahora yo le hago una pregunta a usted en ese sentido. ¿Sabe usted por qué razón vino a este mundo? ¿Sabe cuál es la razón, el propósito por el cual Dios le concedió la vida? Vivir en el siglo XXI, ser parte de una familia, ser padre, ser madre, ser hijo, etcétera. ¿Sabe usted, ha entendido cuál es su misión aquí en la tierra? Se llama propósito de vida. Y deberíamos todos tener presente y saber por qué existo, a qué vine, cuál es mi tarea, cuál es mi trabajo. ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy donde estoy? Porque no es correcto, hermanos, o no es sano solamente vivir por vivir. Tenemos que vivir con una razón de ser. Y Jesús en este versículo dice que le hablaba a sus discípulos y les decía: es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Él sabía que venía a vivir una vida de sufrimiento y padecimiento. Ese es el primer punto que encontramos ahí. Versículo 21 nos enseña otra verdad. Dice al final del texto 21 que iba a padecer mucho de los ancianos, principales sacerdotes, de los escribas. Y aquí encontramos, hermanos, que los peores enemigos de Dios siempre están aquí en la iglesia. ¿Quién crucificó a Jesús? ¿Quién lo entregó a los romanos? ¿La gente que no era cristiana? No, los sacerdotes y los fariseos. La gente que se decía conocer a Dios y que eran obedientes a las cosas de Dios. Encontramos una enseñanza más ahí. Los peores enemigos de Dios no están allá afuera, están aquí en la iglesia. Los más rebeldes, los más obstinados,
Los que les faltan más el respeto a Dios no es la gente que está allá afuera, somos los que conocemos y sabemos la voluntad de Dios y que no obedecemos su palabra. Aunque no haya amenes, es amén. Versículo 22, ahí mismo, en Mateo 16. Entonces Pedro, al escuchar este relato, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Dice otra versión, comenzó a convencerlo. No, Jesús, ¿cómo crees? ¿Que tú seas un mártir? No. Y vemos a Pedro queriendo aconsejar, queriendo persuadir al mismo Cristo de no cumplir con el plan de Dios. Comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Vemos entonces que Pedro no entendía, aunque caminaba con Jesús, no entendía el propósito de Jesús. A veces es triste, hermanos, caminar con Cristo en esta tierra y no saber por qué vine a este mundo. Yo les dije hace 8 días, en 100 años, nadie de los que estamos aquí, estaremos aquí en esta iglesia. Partiremos de este mundo. Y quizás algunos de ustedes nunca van a entender y a conocer por qué están donde están y por qué Dios les dio la vida. Mateo 20, versículo 17. Dice Mateo 20, 17. Si se da cuenta, hay un encabezado. Y dice el encabezado: nuevamente Jesús anuncia ¿qué? O sea, Jesús siempre supo a qué venía. Él estaba preparado para lo que iba a sufrir y nunca renegó. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: esto es bien importante, hermanos, esa enseñanza de Jesús con aquellos que eran sus seguidores. ¿Cuántos somos aquí cristianos? Si somos cristianos, esta palabra es para nosotros. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas. Otra vez, la Biblia dice y repite: los peores enemigos de Dios están aquí, dentro de la iglesia. Y dice el texto: el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. ¿Quiénes? Los religiosos. ¿Quién es un religioso, pastor? Un religioso es alguien que sabe de Dios y que no hace lo que sabe de Dios. Ese es un religioso. Y de esos hay muchos en las iglesias. Se dice que México es un país cristiano. ¿Usted lo cree? Si México fuera cristiano, no habría tanta extorsión, tanto robo, asesinato. No, es un título. Cristiano no es un título, hermanos. Es una vida de devoción, de voluntad, caminando con Dios. Esa es la vida cristiana, no simulación. 19. Y le entregarán a los gentiles. ¿Quiénes? Sigue hablando de los religiosos, fariseos y escribas. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día, ¿qué, hermanos? Jesús sabía perfectamente, no tenía dudas de lo que iba a padecer. Él sabía, siempre lo supo. Los que nunca lo entendieron fueron sus seguidores. Yo insisto, hermanos, si Dios permite, el domingo de resurrección vamos a tomar la cena aquí en la iglesia. Y a veces somos parte de esa ceremonia que es bien importante, pero ni siquiera sabemos por qué lo estamos haciendo. Eso representa un conocimiento muy profundo de lo que Dios hizo a través de la obra de Jesucristo. Juan 1:11. El plan soberano de Dios estaba a punto de cumplirse con la muerte y resurrección de Jesús. El Evangelio de Juan 1:11 dice: a los suyos vino. ¿A quiénes suyos? A los judíos, a los de Jerusalén. A ellos vino el Mesías. ¿Y los suyos qué, hermanos? Fíjese qué tremendo es eso, ¿no? Que Jesús estuvo en Jerusalén 3 años y medio caminando con todos los judíos, viendo sus milagros, enseñanzas,
prodigios, y al final del tiempo Jesús se fue y nunca supieron que estuvo Jesús con ellos. Eso es triste. Como es triste ser parte de una iglesia y perderte por la eternidad. No hay cosa más horrenda, hermanos, que estar tan cerca de Dios, escuchando de Dios cada 8 días, martes, domingos, y que al final te pierdas por la eternidad. Eso es lamentable. Judas es un caso de ellos. Versículo 12: mas a todos los que le recibieron, es decir, a los que creemos en ese mensaje, y allí estamos usted y yo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser ¿qué? ¿Qué significa este texto? Todos somos criaturas de Dios, todos. Pero hijos de Dios, solamente ¿quiénes? Los que le recibimos a Cristo en nuestro corazón. Eso es así. Entonces, el plan de Dios fue tan grande, pero los suyos nunca lo recibieron. Yo le hago una pregunta, ahora que estamos ya en la antesala de lo que es otra vez la Semana de la Pasión. A partir del los pasados miércoles, los miércoles la gente no come carne de puerco, ¿cierto? O no comen carne. ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más complicado? ¿Qué es más pecado? ¿Dejar de comer carne o seguir robando? ¿Qué es peor delante de Dios? O sea, hermanos, a veces hay que entender esa parte. No solamente es observar una tradición, sino vivir como Dios nos pide que vivamos. ¿Qué ofende más a Dios? Esa es la palabra. ¿Qué ofende más a Dios? ¿Que nos abstengamos de comer cierto tipo de carne o que sigamos mintiendo? Y pongamos allí el ejemplo que sea. Desobedeciendo. Mateo 26, 3, 5. Entonces, otra vez, los principales sacerdotes, los escribas, que son religiosos, y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Aquí vemos un complot. Es decir, cuando Jesús es entregado, hubo un complot. La gente se organizó para entregarlo. 4. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús. Es decir, a Jesús lo atraparon, lo entregaron con engaño, porque nunca encontraron pecado en él. Eso es lo que dice la Biblia. Nunca hubo pecado en Jesús. Pero sí la gente que estaba alrededor, versículo 4, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Qué triste, ¿no? Matar a un inocente que ni siquiera la debía y que fue muerto. Ahora, ¿cómo aplicamos eso a nosotros? ¿Cómo traicionamos a Jesús nosotros en el tiempo presente? ¿Sabe cómo? No obedeciendo lo que Dios nos pide. Así traicionamos a Jesús. Versículo 5. Pero decían, no durante la fiesta. Eso es profundo. ¿Por qué los judíos religiosos, escribas y fariseos no querían que Jesús muriera en la fiesta de la Pascua? Y al final sabemos la historia. ¿Jesús fue muerto en la Pascua, sí o no? Claro que sí. ¿Qué significa eso? Que al final siempre se cumple el plan de Dios. Cuando Dios dice que va a ser de esta manera la vida, va a ser así. Aunque te quites, te toca. Y cuando Dios dice que no, es no. Pero según los hombres religiosos querían matarlo en la Pascua, dice el versículo 5, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. El hombre conocía y quería hacer las cosas a su manera, pero Dios tenía un plan. Y aquí encontramos otra enseñanza de Dios esta tarde. Nuestra vida está en las manos de Dios. Tenemos que descansar en eso. Dios ya determinó algo para nosotros. Tenemos que saber qué es. Los fariseos querían hacerlo en la fiesta. Ellos no querían que fuera en la fiesta y al final Dios lo hizo así. Lucas 4, 17. Ellos decían para que no haya alboroto.
Ellos lo planearon, que este hecho de la crucifixión de Jesús no fuera en la fiesta. Sin embargo, fue así. Lucas 4:17, vamos a encontrar un pasaje. Voy a tratar de contextualizarlo para no leerlo todo, porque se lee desde el 17 hasta el 30. Y es cuando Jesús lee una parte del libro de Isaías. Dice el versículo 20. Ya usted, si quiere, lo lee en casa todo del 17 al 30. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Escucharon palabras de Jesús, que él venía a dar sanidad a los enfermos, perdón a los pecadores. Y la gente dijo: no, él es hijo de José y de María. Es decir, lo rebajaron a un término humano. Así es como mucha gente hoy ve a Jesús. Lo ve como un maestro. Oh, es Jesús, buenas enseñanzas. No, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Para muchos puede ser un gran maestro, un gran escritor, un gran filósofo, pero en la Biblia dice que es el Hijo de Dios. Vayamos al final, el 28. Usted lee lo demás en casa. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, les molestó. Siempre es así. La gente viene al templo y cosas que no les gusta de Dios y se enojan. Y se enojan con Dios, porque pues uno solamente es el que predica. Y levantándose, 29, le echaron fuera de la ciudad a Jesús y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Desde ese momento ya querían matar a Jesús. Pero ¿sabes qué? No fue cuando la gente quiso matarlo, fue cuando Dios permitió que así fuera. Nuestra vida está en las manos de Dios. Y el día que Dios determine que nos vamos de este mundo, es el día que nos vamos a ir. Mientras tanto, hermanos, caminemos con Dios aquí en la tierra. Dice el texto 30, o sea, la gente lo quería matar, mas él pasó por en medio de ellos. ¿Y qué? Ni cuenta se dieron. Pasó enfrente. Siempre el Padre lo guardó. Tenía que ser en el día que Dios había establecido, que sería su crucifixión. Vayamos a Mateo 26, 4 y 5. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto. ¿En dónde, hermanos? En el pueblo. Es decir, los fariseos, los que lo entregaron, quería que la muerte de él pasara desapercibida, ¿verdad? Que nadie supiera. Y fíjese que tanto el nacimiento de Jesús como la muerte de Jesús son los dos eventos más observados en el mundo entero. Tan es así que la historia está dividida en un antes y un después de Cristo. Lo que los hombres quisieron hacer a escondidas, Dios lo puso a la luz. Eso es maravilloso. Dice la Biblia que no, para que la gente no se alborotara. Pero al final la gente sabe. Hoy sabemos, ahora en la semana de la pasión de Jesús, ¿cuántos documentales no hay? De gente que ni siquiera son cristiana, investigando si hay verdad o no hay verdad. La gente está interesada en la muerte y resurrección de Jesús. ¿Cómo fue? Entonces vemos un plan perfecto de Dios en ese momento. Mateo 26, 18. En esos momentos de que Jesús iba a ser entregado y de que él habló de cómo iba a padecer, la gente que estaba con él, sus seguidores, también fueron instruidos para ese momento. Dice Mateo 26, 18. Y él dijo, aquí le está hablando a sus discípulos: id a la ciudad a cierto hombre y decidle. Aquí encontramos algo muy importante. No sé cuántos lo han visto. Esto que estamos leyendo es una precisión de cómo se iba a dar la preparación de sus discípulos el día que él iba a ser entregado.
Recordemos primero que ir por agua en aquel tiempo y traer agua de un pozo era tarea ¿de quién? ¿Del hombre o de la mujer? No era común que un hombre fuera a traer agua. Es una tarea exclusiva de las mujeres. La mujer iba a traer agua al pozo y la traía a su casa. Pero Jesús le dice aquí a sus discípulos, leamos en ese contexto, y él dijo, Jesús, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó. ¿Y qué, hermanos? Prepararse para la Pascua, hermanos, equivale a prepararnos para la Santa Cena que vamos a llevar a cabo en el domingo de resurrección. No es un culto que usted viene, participa del culto y pasa a la cena, no. Tiene que ver con una vida de consagración a Dios, de vivir con Dios, de participar de algo que representa una vida de comunión con el Creador. Aquí Jesús nos habla de que ellos tenían que prepararse. Lucas 22:8 nos habla un poco más de cómo se preparaban o cómo fue la instrucción de Jesús para que sus discípulos se prepararan. Lucas 22:8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, 2 discípulos, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. ¿Sí? O sea, hay un evento, hay una preparación alrededor de una actividad como es la Pascua, que es, en el caso nuestro, la Cena del Señor o la liturgia de la Cena del Señor. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Todo tiene un lugar. Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Primer señal. O sea, Dios era tan preciso. No va a ser la mujer, no, es un hombre. A ese lugar van a ir. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice dónde está el aposento, dónde he de comer la Pascua con mis discípulos. Ahora, pregunta, ¿fue esto accidental? No, se llama soberanía. Es decir, Dios tenía conocimiento de las cosas, hermanos. Esta tarde descansemos en la certeza de que Dios tiene control de nuestras vidas. Todo tiene un plan en las manos de Dios. ¿Dónde está el aposento? ¿Dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparada ahí. Ahí. ¿Se dan cuenta que mandó a su grupo para prepararlo? Es lo que esta tarde estamos haciendo como pastor con ustedes, como iglesia. Prepararnos para ese día. Que usted comience a recibir palabra donde Dios nos habla de prepararnos. No es una semana como cualquiera. Es recordar lo que sucedió y lo que representa para nosotros. No podemos cambiar el mundo allá afuera, no. Nosotros aquí, los hijos de Dios. Versículo 13, encontramos aquí otro principio. Fueron pues y hallaron como les había dicho. Primero encontramos obediencia. Dios habla y los hijos de Dios, ¿qué hacemos? Obedecemos. Es decir, la indicación que Jesús les dio, no únicamente la escucharon. Esto es lo que hacen los hijos de Dios. Escuchamos la palabra de Dios y Señor, aquí estamos, lo voy a hacer. Pero es aquí donde encontramos un problema. Muchos hijos de Dios saben de Dios, pero no viven lo que Dios les enseña. Y hallaron como les había dicho. ¿Y qué hicieron, hermanos? Prepararon la Pascua. Esto es bien importante. Ellos prepararon su vida para ese momento. Vamos sobre el final. Mateo 26, versículo 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Cuando usted lee este texto, ¿qué viene a la mente?
El cuadro de Jesús, la cena, ¿cierto? Jesús en el centro y alrededor sus discípulos. ¿Cierto o no? Pero recordemos algo, en la cultura judía la mesa tenía de altura 40 centímetros y la gente se recostaba sobre un cojín y ahí comían. Es decir, en el tiempo de Jesús y en la cultura judía no existían sillas. Ese es un cuadro que no habla de Jesús. Eran mesas largas con una altura de 40 centímetros y la gente se recostaba, ponía el codo sobre un cojín y ahí comían. 21. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a ¿qué? Imagínense esta escena, Jesús con sus 12 discípulos comiendo, un momento muy íntimo, muy familiar. Y están sentados ahí los 12, y en lugar de escuchar el mensaje de Jesús, Judas estaba pensando: y lo tengo enfrente, lo voy a entregar. Son 30 monedas de plata. Qué triste, ¿no? La gente que nos traiciona es la gente más cercana a nosotros, hermanos. Y nos duele, ¿o no? ¿Sí o no? Ahí estaba Judas con él. Jesús les estaba hablando acerca de cómo iba a padecer, pero el que iba a traicionar estaba pensando en traicionarlo. 22. Y entristecidos en gran manera, como cada uno de ellos, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo? Entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Es decir, el que tiene la confianza. A veces estamos en la mesa nosotros comiendo y de repente se antoja algo del que está comiendo enfrente y le decimos: ¿me dejas probar? ¿Hacemos eso con quién? Con el que tenemos ¿qué? Confianza. Y este fue Judas, hermanos. Vemos entonces cómo este acto nos habla de que en el momento de más comunión, de más confianza, estaba la traición. Estaba alguien pensando en las cosas materiales y no en la voluntad de Dios. Y cierro con esto. En la semana de la pasión de Jesús, que es una semana de mucha solemnidad en términos religiosos, aquí en México, hay gente que está pensando más en las cosas materiales que en la vida espiritual de su alma. ¿O no es así? La Semana Santa, hermanos, aquí en México es un mercado. Todos vendiendo productos. Es un mercado. No, hablar de la Semana Santa es hablar de que Jesús vino a dar su vida. Ahora, con esto que hemos recibido, hermanos, vivamos con más conciencia nuestra vida en estos días. Y no entreguemos al Maestro. A Judas fueron 30 monedas de plata. ¿Cuál va a ser tu precio por el cual puedes entregar a Jesús? No entreguemos al Maestro. No lo entreguemos. Al contrario, vivamos todos los días honrando a Dios con nuestro testimonio y con nuestra vida delante de Dios.